Hola a todos, hoy vamos a explicar las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas son aquellas en las que y es igual a un polinomio de grado 2. Por eso se llaman cuadráticas. Un polinomio de grado 2 va a tener esta pinta general, donde a, b y c son números reales y además necesariamente a es distinto de 0, porque si no sería lineal o afín y no sería cuadrática. Las funciones cuadráticas van a tener una gráfica que es una parábola. Va a ser una parábola con las ramas hacia arriba o una parábola con las ramas hacia abajo. Puede cortar o no cortar al eje X, pero siempre cortará en un punto al eje Y. Vamos a explicar cómo representar una parábola a través del estudio de sus características. El estudio completo de la parábola va a consistir en 5 puntos. Como veis, el primero será la orientación de las ramas, si va hacia arriba o hacia abajo, y es el más sencillo. Después estudiaremos los puntos de corte con los ejes, tanto con el eje X como con el eje Y. Veremos dónde está el vértice y cuál es el eje de simetría. Con toda esa información haremos el dibujo de la gráfica en unos ejes de coordenadas. Para ver la orientación de las ramas nos vamos a fijar en el coeficiente a. El coeficiente a de la parábola es el que multiplica a x cuadrado en la fórmula de la función. Por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado menos 4x menos 5, en este caso a es igual a 1. Para ver si las ramas van hacia arriba o las ramas van hacia abajo, lo que nos fijaremos es en el signo. Si a es mayor que 0, las ramas hacia arriba. La función sería una función convexa. Por el contrario, cuando a es menor que 0, las ramas irán hacia abajo. Y la función será una función cóncava. Así que lo que tenemos que tener en cuenta en el primero de los puntos es si a es positivo, ramas hacia arriba, o si a es negativo. A continuación estudiaremos el corte con los ejes. El corte con los ejes de nuestra función se va a hacer exactamente igual que cualquier otra función. El más sencillo es el corte con el eje Y. En el corte con el eje Y lo que hacemos es igualar x a 0 y calculamos cuánto vale Y. Lo único que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula x por 0 y ver cuánto vale la Y. En este caso la Y valdría exactamente igual que c. Es decir que en general las parábolas van a cortar en el punto 0, c. Si nosotros tenemos la parábola anterior igual a x cuadrado menos 4x menos 5, el corte será en el 0 menos 5. El corte con el eje X es un poco más complicado. Como ya sabéis, todos los puntos del eje X tienen la segunda coordenada 0, así que hacemos y igual a 0 y tenemos que resolver la ecuación 0 igual a ax cuadrado más bx más c, que podemos utilizar la fórmula de toda la vida o, para quien la conozca, la fórmula súper secreta. En el caso del ejemplo concreto, yo tengo que x al cuadrado menos 4x menos 5 igual a 0 y las dos soluciones van a ser x igual a menos 1 y x igual a 5. Entonces tenemos que los puntos serían menos 1, 0 y 5, 0. Ahora vamos a explicar cómo vamos a hallar el vértice. El vértice es el punto de la parábola donde cambiamos de estar decreciendo a estar creciendo, o por el contrario de estar creciendo a estar decreciendo. El vértice va a tener dos coordenadas, las vamos a llamar x sub v por aquello de la coordenada x del vértice e y sub v. X sub v tiene una fórmula
que será menos b partido de 2a. Así, en el caso de la parábola que estamos trabajando, x cuadrado menos 4x menos 5, la coordenada del vértice es menos 4 partido de 2 igual a 2. Hay una fórmula también para y sub v, pero es una fórmula demasiado complicada de memorizar y no merece la pena. Cuando tenemos la x sub v, lo que vamos a hacer para calcular la y sub v es meter el valor de x v en la función. Y con eso ya tendremos el valor del vértice. Y nos ahorramos aprendernos fórmulas un tanto complicadas. Así que en esta parábola el vértice va a estar en el punto 2, menos 9. Las parábolas son simétricas respecto de una recta, y esa recta justamente se llama eje de simetría. Si tenemos esta parábola, la recta de simetría, el eje de simetría, es justo la recta que pasa por el vértice. Así que, como nosotros sabemos quién es la coordenada del vértice, el eje de simetría será la recta x igual a x sub v, es decir, x igual a una constante. En el caso de nuestra parábola, x cuadrado menos 4x menos 5, la recta es x igual a 2, porque recuerdo que x sub v era igual a 2. Hay que incidir, y es una cosa importante, en que 2 es el valor de la primera coordenada del vértice, pero el eje de simetría es la recta x igual a 2, porque es toda una recta en este caso vertical, que son siempre x igual a una constante. No estaría bien escribir que el eje de simetría es igual a 2 solamente. Necesitamos x igual a 2, que es su ecuación. Por último, lo que haremos será dibujar la gráfica. Para dibujar la gráfica vamos a utilizar todos los datos que hemos obtenido antes, y si acaso no tuviéramos muchos datos o datos suficientes, pues podríamos hacer una tabla de valores. Pero en general no vamos a utilizar la tabla de valores. En la función y igual a x cuadrado menos 4x menos 5, teníamos que como a era mayor que 0, las ramas iban a ir hacia arriba. Teníamos que cortaba en el eje y en 0, menos 5. Teníamos que los cortes con el eje x era menos 1, 0 y 5, 0. Teníamos que el vértice tenía coordenadas 2 y menos 9. Y teníamos que x igual a 2 era el eje de simetría. Así que con todos estos datos vamos a dibujar nuestra parábola. Vamos a hacer divisiones en el eje x de 2 en 2 cuadraditos. La parábola va a pasar por este punto, el 5, 0, y el menos 1, 0. Sería este otro punto. Para el eje y voy a hacer unas divisiones también de 2 cuadraditos. 1, 2, 3, 4 y menos 5, 6, 7, 8 y 9. Aunque podría haber hecho divisiones de un cuadradito. Lo importante es que las divisiones sean del mismo tamaño a la izquierda y a la derecha en el eje X y arriba y abajo en el eje Y. Tenemos entonces que el vértice sería el punto 2 menos 9, es decir, este punto, y la parábola pasa y corta el eje Y en el punto menos 5, 0. La recta x igual a 2, que es esta recta que estoy dibujando ahora, punteada, es la recta con respecto a la cual la parábola es simétrica. Es decir, lo que ocurre a la izquierda de esta recta es exactamente igual que lo que ocurre a la derecha. Con todos estos datos ya sería más que suficiente para dibujar la parábola sabiendo un poquito qué forma tienen. Pero si nosotros queremos un poco más de puntos, podemos hacer una tabla de valores. Tenemos x e y, podemos darle un valor, por ejemplo, 1 a la parábola y calcular en la función
¿cuánto valdría la y? Sería 1 al cuadrado menos 4 por 1 menos 5, que sería menos 9 más 1 menos 8. Por ejemplo, si quisiéramos otro, como puede ser el de x igual a 3, resulta que si os dais cuenta, el menos 1, 8 está aquí, pero justamente el 1 y el 3 están exactamente a la misma distancia del eje de simetría. Como hemos dicho que lo que pasa a la izquierda y lo que pasa a la derecha es exactamente lo mismo, va a resultar que en el 3 el valor que tiene la parábola es exactamente menos 8. Así que no necesitamos calcularlo. Y de hecho, si yo quisiera calcular cuánto vale la parábola en 4, como la distancia del 0 al eje es lo mismo que la distancia del 4 al eje, pues yo voy a saber que la y en el 4 vale exactamente lo mismo que la y en el 0, es decir, menos 5, y pasará por el punto 4 menos 5. Ya tengo suficientes datos como para dibujar la parábola, que será aproximadamente así. Y esta es la forma que tiene nuestra parábola. Vamos a ver ahora un ejemplo en el que vamos a hacer seguidos todos los pasos del estudio y dibujaremos la parábola. El primer punto es la orientación de las ramas. En este caso, a es igual a menos 1, así que como es menor que 0, la orientación de las ramas hacia abajo a la función será cóncava. El punto número 2, que son los cortes con los ejes, lo que obtendremos es que para el eje y, haciendo x igual a 0, obtenemos en la fórmula que y es igual a menos 1. Así que el punto será 0 menos 1. Para el eje x ya sabéis que hay que trabajar un poquito más, entonces en el eje x lo que haremos es y igual a 0 y vamos a resolver la ecuación menos x cuadrado más 2x menos 1 igual a 0, que si multiplicamos todo por menos 1 tendremos x cuadrado menos 2x más 1 igual a 0. Se puede hacer de la forma tradicional, pero yo haría esto factorizando porque tenemos una identidad notable. X menos 1 al cuadrado igual a 0, entonces x es igual a 1 y es una raíz doble. El tercer punto que vamos a ver es el vértice. Y sabemos que la primera coordenada del vértice es menos b partido de 2a. En este caso tendríamos menos 2 partido de menos 2 también, es decir, que la primera coordenada del vértice sería 1. Para la segunda coordenada del vértice ya sabemos que tenemos que poner lo que nos acaba de salir en la x para hallar el valor de la y. Y sería menos 1, fijaos que este menos porque este cuadrado solo afecta al 1, no al signo también, más 2 menos 1 y sale que la segunda coordenada del vértice es 0. El cuarto punto, que es el eje de simetría, tenemos muy fácil siempre que el eje de simetría es la recta x igual a 1, porque era la primera coordenada del vértice. Así que ya tenemos todos los datos y podemos hacer el dibujo. Para hacer la gráfica usamos unos ejes de coordenadas y vamos a ir poniendo todos los valores que nos han salido anteriormente. Teníamos que la función cortaba el eje y en menos 1 y cortaba el eje x en 1. Entonces tenemos que este punto y este punto son dos puntos de la gráfica. Estamos haciendo una división de 2 cuadraditos por unidad. El problema que nos ha salido aquí es que tengo muy pocos datos. Esta era el eje de simetría, x igual a 1.
Tengo pocos datos porque en este caso solo hay una raíz cuando hacemos y igual a 0 para la ecuación. Así que, pues en unos casos como este no estaría mal hacer una tabla de valores y tener alguna referencia más. Insisto una vez más que por simetría 1 y 1 esta misma distancia, cuando yo ponga 2 aquí el valor va a ser exactamente menos 1. Recuerdo que la función era menos x cuadrado más 2x menos 1 y podemos comprobar que cuando pongo yo el valor 2 tenemos menos 4 más 4 menos 1 que es igual a menos 1. La simetría la vamos a utilizar para no tener que hacer tantas cuentas. Por ejemplo, si yo quiero ver cuánto vale la función en menos 1, a la hora de poner el menos 1 aquí y hacer las cuentas, la y sería menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1, menos 1, es decir, menos 1 menos 2 menos 1, que me sale menos 4, el valor este, gracias a la simetría, 2 unidades y otras 2 unidades, me va a dar también el valor de la función en 3. 3 también valdrá menos 4. Así que yo voy a tener que cuando hallo un valor, pues automáticamente me sale otro valor más. Tendríamos este es el menos 2, menos 3 y menos 4. Así que tenemos estos dos puntos, este por un lado y este por otro lado, son también puntos de la parábola. Con estos ya tenemos información más que suficiente y podemos dibujar nuestra parábola, que sería aproximadamente esta función.